El concepto de estas clases es poder ayudarlos con conocimientos básicos que se vieron en el curso de nivelación de UNEM, en este caso, ¿no? Como les comentaba, pues he asesorado a algunos estudiantes para poder ingresar, han aprobado, ellos aprobaron con un promedio de 90, 94.5 en ICA, 94.5 en propedéutico y 90 en matemáticas, ¿no? Entonces, vamos a dar inicio. Entonces, nosotros hemos estado viendo como primer tema es lógica matemática, ¿no? A muchos estudiantes se les complica el tema de lógica matemática cuando no debería ser así, porque nosotros en todo momento, en nuestra vida, aplicamos la lógica. Entonces, como les estaba comentando, la lógica matemática es una parte de las matemáticas que estudia los procedimientos para distinguir si un razonamiento es verdadero o correcto, o si es falso o es incorrecto. Entonces, cuando nosotros pensamos en lo que vamos a hacer en el día, ¿no? Lógica, la aplicación de la lógica es innata, es decir, nuestra mente comienza a desarrollar ciertos pasos para poder hacer o poder cumplir con nuestros objetivos. Entonces, siempre vamos a encontrar que para poder trabajar con lógica temática, nosotros tenemos que encontrar una parte, si es en el razonamiento, en la proposición que nos den, en el enunciado que puede ser de texto o en el enunciado que puede ser numérico, si ese razonamiento es verdadero o si es falso. Ahora, decimos acá, ¿qué son las proposiciones? Es lo que les estaba comentando hace un momento. Son aquellas frases, ¿sí?, que generalmente están desarrolladas en un lenguaje natural, las cuales podemos afirmar que son verdaderas o que son falsas, o que son correctas o que son incorrectas. Por ejemplo, como les decía, 2 es par. Ese es un razonamiento verdadero, ¿no? Porque 2, 4, 6, 8, 10 son valores pares, ¿no? Si decimos 1, 3, 5, 7 y decimos, por ejemplo, 5 es par, eso ya sería un razonamiento falso, porque sabemos que el 5 es un número impar. Otro ejemplo dice 3 es mayor que 10, correcto, es falso. ¿Por qué es falso? Porque 3 no es mayor que 10, es menor que 10. Por lo tanto, esta palabrita que tenemos aquí que dice mayor, no es correcta. Por lo tanto, hace que nuestro razonamiento sea falso. ¿Ok? Y vemos la tercera, dice 3 más 4 es 7. También, eso sí es verdadero porque aquí hay una suma, es una sumatoria que 3, 4, el resultado va a ser 7, como bien lo dice en nuestro enunciado. Por lo tanto, es verdadero. ¿Ok? Pero así mismo hay expresiones que no son consideradas proposiciones. O en otras palabras, yo no puedo determinar si es verdadera o si es falsa. Por ejemplo, ¿cómo te llamas? Es una pregunta. Yo no le puedo decir, alguien me pregunta, ¿cómo te llamas? Yo no le puedo decir verdadero o falso. O sea, yo no, al menos que en la cédula diga que se llama verdadero Villao o falso Villao, mi apellido, ¿no? Entonces, no sería correcto decir que yo me llamo falso o yo me llamo verdadero, ¿no? Entonces, no es una proposición porque no puedo responder con un verdadero o con un falso. Llama a tu hermano, es una orden, ¿no? Es ordinal, significa que está dando una orden, llama a tu hermano. Y yo no puedo decir verdadero o falso. Llama a tu hermano, verdadero, ¿no? O sea, ¿qué es el verdadero? Al menos que diga, llama a tu hermano, uno responde sí o no. Llama a tu hermano, ok, ya lo llamo. Pero es una encuesta elaborada, no puedo dejar o no puedo responder si es verdadero o si es falso. Y otra una acción, espérame. Y yo digo, verdadero. O sea, no es verdadero. Entonces, no sabemos si es verdadero o es falso la expresión espérame. Entonces, esas son, allá podemos darnos cuenta de que siempre en una proposición, para poder evaluar una proposición y que esta sea verdadera o falsa, tiene que haber una evaluación, ¿sí? Es decir, si me dice en la expresión, yo puedo determinar si es verdadero, o si es correcto, o si es falso o incorrecto. ¿Ok? Entonces, ahora, en lógica proposicional, o sea, ya hablando de proposiciones, y cuando yo analizo estas proposiciones, generalmente las proposiciones se le asignan letras, ¿no? Se le asignan letras. Lo usual, o lo recomendable, o lo más difundido a nivel mundial en esta área de lógica matemática, es que siempre tengan las primeras las letras, sean la P, la Q, la R, la S, la T, y si hay más preposiciones, las que siguen, ¿no? Pero generalmente estas cinco letras son las que usualmente utilizamos, ¿no? en las proposiciones. Yo veo que en clases le han dicho P, la preposición P, y tanto, la preposición Q, tanto. Y de hecho, las tablas de verdad, que ya la vamos a ver, aplican estas letras, ¿no? P, Q, E, S, T, U, P, W, dependiendo. ¿Sí? Si es que tienen más proposiciones. Generalmente los ejercicios de lógica matemática aplican a veces hasta 4 variables, ¿no? P, U, R, S, ¿no? Cuando son más, la tabla de verdad sale mucho más grande, mucho más complicada. Generalmente se aplican a 3 y
en raras veces hasta 4 variables, hasta la S. Pero lo recomendable es no pasarse eso, porque recuerden de que cuántos análisis tengo que hacer, depende de qué, depende de que sea 2 a la n, ¿sí? Eso es importante. Por ejemplo, si vamos a ver, que la tabla de negación, ¿sí? Que solo tiene, en este caso, 1, es decir, solo se analiza una variable, va a ser 2 a la 1 que igual a 2. Entonces significa que van a haber 2 análisis, ¿sí? Si, por ejemplo, tenemos 2 proposiciones, la P y la Q, que si en este caso serían 2 proposiciones, analizar, mi tabla de verdad va a tener 2 por 2, 4 análisis o 4 posibles opciones. Si tenemos 3 variables, por ejemplo, P, Q, R, ya serían 3 variables, ¿sí? Sería 8 opciones, es decir, 8 cuadros y 8 filas que vamos a tener. Pero ya lo vamos a ver. Lo importante aquí es que, claro, de que yo el número de filas voy a analizar está por esta fórmula, 2 a la n, ¿sí? La n depende del número de proposiciones que yo tenga que analizar. ¿Ok? Entonces, cuando ya tengo esta parte, ya la tengo clara, ¿no? Es que yo voy a dar las letras que les voy a dar a mis proposiciones P, Q, R, S, T, es lo más usual, o es lo más usual. No estoy diciendo que no se aplican las letras. Si uno quiere aplicar las otras, lo puede hacer. Pero lo más usual a nivel mundial en matemáticas o en lógica matemática es que siempre se usa la letra P, Q, R en adelante. ¿Ok? Entonces aquí tenemos 2 proposiciones. Una dice la P, nos dice, la proposición P nos dice 5 es mayor que 3. 5 es mayor que 3. Correcto. Esta es una proposición verdadera. Porque 5 verdaderamente sí es mayor que 3. Q dice que es menor que 2. Es una proposición falsa, porque no es verdad que 3 es menor que 2. En realidad 3 es mayor que 2, tanto como me está dando una proposición y me dice que es menor, yo la considero que es falsa. ¿Ok? Entonces esa es la forma de poder determinar o identificar las proposiciones. ¿Ok? Entonces 5 es mayor que 3, proposición P, la proposición Q, 3 es menor. ¿Ok? Entonces si preguntas, por favor en el chat, tienen alguna duda o consulta sobre lo que estamos viendo. Ahora, vamos con los conectores. Ya sabemos qué son las proposiciones, ya sabemos cómo identificar las proposiciones, ¿no? Pero ahora, ¿yo cómo puedo unir proposiciones? Es decir, yo puedo hacer un enlace entre 2 o 3 proposiciones. Entonces, cuando estamos hablando de lógica matemática, proposiciones, yo voy a llevar a un lenguaje matemático, ¿sí? Es decir, esa P y esa Q que le he asignado, o esas variables que le he asignado a las proposiciones, son las que yo voy a utilizar. Entonces, para poder unir proposiciones o estas variables P y Q, yo voy a tener que usar conectores, también llamados operadores lógicos. Conectores lógicos u operadores lógicos. Y tenemos los más básicos o los que más utilizamos o los que en el curso de nivelación de UNEM se vio, es 5, son 5. La negación, la conjunción, la disyunción, el conal y el bicondicional. ¿Okay? Entonces, como vemos, la negación tiene una forma, lo más usual es que se lo haga con este símbolo, es decir, negación de P, negación de Q, ¿sí? Pero también hay veces en los que aplican otros dibujos, otras figuritas que tenemos aquí. Poner como la N, P, significa también negación de P. Poner un apóstrofo y la P es negación de P. Ojo, es apóstrofo, ¿no? Eso en lenguaje está mal utilizado cuando uno dice apóstrofe. Apóstrofe es un insulto, lo que dice la Real Academia de la Lengua. En realidad esto se llama apóstrofo, cuidado. ¿Sí? O le ponen un guión también. Eso significa negación. Negación de P, negación de Q, negación de R, dependiendo de la letra. Pero estos son los símbolos que se utilizan para designar una negación. ¿Sí? Y representa un no, no es P, o negación de P, es falso que P, es falso que P, o nunca P, ¿no? Es imposible que P, tal cosa, no es verdad que P. Entonces, todo eso significa, o puede significar, este símbolo de negación. ¿Sí? Lo importante es que la negación, lo que hay que entender en la negación es decir lo contrario, ¿no? Si yo digo 2 es par, y digo no, 2 es par, ¿qué significa? Estoy diciendo que 2 no es par. Entonces, estoy dándole la negación, ¿no? Y ojo, hay veces en que yo pueda tener una doble negación. Negación de la negación de P. ¿Esto a qué equivale? Esto equivale a P. ¿Sí? Ojo con eso.
Una doble negación es una afirmación. Una doble negación es una afirmación, ¿sí? Eso es un concepto matemático. La doble negación es una afirmación, ¿sí? Por ejemplo, ustedes le dicen a su esposo, a su novio, a su enamorado, le dicen, no, no te quiero. No le están diciendo que no lo quieren, mejor le están afirmando que lo quieren, ¿no? No, no te quiero, significa que estoy negando el que no te quiero, o sea, por lo tanto, sí lo quiero, ¿ok? Entonces, esa doble negación es una afirmación, ¿ok? Esos son conceptos matemáticos básicos, ¿sí? Es como cuando ustedes ven que la ley de los signos, ¿no? Recuerden que el menos por menos es igual a más, ¿sí? Si yo tengo dos números negativos y los multiplico, me va a dar un número positivo. Así mismo acá, una doble negación me va a dar una afirmación, ¿ok? Entonces, eso es con respecto a la negación, ¿sí? El símbolo de negación generalmente es este que está aquí con una pequeña circunferencia, digamos que es una circunferencia. Tenemos la conjunción. La conjunción no es otra cosa que lo que nosotros conocemos como y, ¿sí? La y, es decir, es unión, ¿sí? Perdón, es una intersección, es las dos cosas que cumplen. Entonces dice, se aplica como techito, que es lo que más usualmente se utiliza, ¿sí? En lógica matemática, a pesar de que hay autores que le ponen este símbolo o el punto también, ¿no? A pesar de que no son muy utilizadas, pero para conseguir ejercicios puede que se entren con estos conectores. Hay veces, les digo porque yo también he sido profesor universitario, que para confundir a los estudiantes les pongo otros símbolos que son poco utilizados, y si ustedes no lo saben o no se lo han dicho, no saben qué hacer. O sea, por ejemplo, le ponen aquí este símbolo de en medio. Y digo, ¿y qué es eso? O sea, nunca me dijeron, esa es una cuestión que yo no compré, también he sido profesor, digo, porque yo no, ese ser no es suficiente de lo que uno enseña. Entonces, si enseño todo, te puedo tomar cualquier cosa de lo que yo te enseño, pero te enseño algo, una parte, y te voy a enseñar algo diferente de lo que yo te enseñaba. No creo que es justo. Como profesor, se los digo. Entonces, pero he visto en los exámenes que ha hecho UNEMI que les ponen otros conectores que ustedes ni siquiera saben qué significan. Entonces, y ahí viene la parte en la que se confunden y por ende, pues, no lo pueden desarrollar porque no saben qué es lo que le están pidiendo. Entonces, este es los ejemplos o los dibujos que se aplican para la conjunción, ¿sí? Y que no es otra cosa que la conjunción es la I, ¿sí? I. Entonces, cuando yo tenga que unir dos proposiciones, significa de que esta I me va a unir, ¿no? Por ejemplo, yo digo, 2 es mayor que 5 y una proposición Q, o sea, la proposición P y una proposición Q dice 2 es mayor que 10. Entonces, yo puedo decir con el I que 2 es mayor que 5 y 2 es mayor que 10, y las dos son correctas, ¿sí? Pero es cuestión de que yo sepa en qué momento yo tengo que poner esa conjunción, o lo que se conoce como la I, ¿ok? La disyunción, por otro lado, es O, ¿sí? Palabras en palabras comunes, la disyunción es que yo puedo hacer una cosa o puedo hacer la otra, pero no las dos al mismo tiempo, ¿sí? Es decir, yo a las 10 de la mañana tengo clases con el profesor, ¿sí? Y a la mañana tengo que trabajar, ¿sí? Entonces, o hago una o hago la otra. Es decir, o voy a clase o voy a trabajar. Es complicado hacer las dos cosas al mismo tiempo, ¿sí? Por ejemplo, vamos a suponer que sean las clases presenciales. Dice, tengo que estar en clases en la universidad y a esa misma hora tengo que trabajar. Entonces no puedo estar en los dos lugares al mismo tiempo. Eso significa que o hago una cosa o hago la otra, pero no puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo. Cuando puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo, se aplica la I. Ah, hago las dos cosas al mismo tiempo, ¿sí? ¿Ok? Pero cuando no puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo porque la naturaleza no me lo permite, aplico la O. ¿Ok? Entonces, así nosotros vamos utilizando estos conectores, ¿no? Los conectores lógicos. La I, la negación que estuvimos viendo hace un rato, la I y la O. ¿Ok? Generalmente la O aplica como el techo invertido o como una V, ¿no? Una V. ¿Correcto? Pero también suelen poner este gráfico o estas tres líneas. También lo pueden hacer. Pueden haber estos tres conectores que significan lo mismo, ¿no? Que es la disyunción o la O, ¿sí? Pero, vuelvo a repetirles, lo más usual son las primeras, esta y esta,
pero en los exámenes he visto que les suelen poner otros conectores que significan lo mismo o sus similares y pueden producir alguna equivocación o por último me evita poder resolverla porque no sé cómo se pueda resolver esos conectores. Pero ya sabemos que estos tres conectores significan lo mismo. Acá tenemos son los dos conectores más, un poco, diríamos que no complicados, pero un poco más fuertes en el concepto de la explicación. Sobre todo el que es el condicional. ¿Sí? Este significa sí, entonces, es lo que más se utiliza. Y se cumple una cosa, entonces se cumple la otra. ¿Sí? Si yo estudio, entonces apruebo el curso de nivelación. ¿Ok? Si yo apruebo el curso de nivelación, entonces me matriculo en el semestre. ¿Ok? O sea, se cumple la primera opción. Si no se cumple la primera opción, entonces no se puede dar la segunda. Entonces, ese es el condicional. Por eso se llama condicional. Si tiene una condición inicial. ¿Sí? Si yo primero, entonces da lo segundo. ¿Ok? Esa es la condicional. Y el bicondicional, es decir, las dos flechitas, el condicional es una flechita hacia la derecha y el bicondicional una doble flecha que va hacia los dos lados, significa que sí y solo sí. ¿Sí? Es decir, que si se cumple una cosa, se tiene que cumplir la otra. O si no se cumple la primera opción, tampoco se cumple la segunda opción. Es bicondicional, es decir, si no cumple una, no cumple la otra. Y si cumple la primera, tiene que cumplir la segunda. ¿Ok? Entonces, solo esos son los conceptos que nosotros debemos aplicar. ¿Sí? Vi por ahí en uno de los ejercicios de un examen que tomó, que les pusieron este conector, el bicondicional con una línea en el centro. ¿Ok? Esto significa negación. Cuidado. Negación bicondicional. ¿Sí? Negación bicondicional. Es decir que yo tengo que aplicar lo contrario, como ya lo vimos cuando estábamos viendo negación, el conector de negación hace un momento. ¿Sí? Tengo que, a la tabla de verdad del bicondicional, tengo que darle lo contrario, ¿no? Ya vamos a ver lo que son tablas de verdad. También le aplican esta flechita o esta doble flechita o como una C invertida y una C normal. ¿Sí? Los aplican, los suelen poner también. Pero, ya les digo, es cuestión de ustedes de que estos conectores sepan qué significan cada uno, ¿no? Y en qué momento se los pueden poner, ¿no? Se pueden poner, como les digo, como como la parte de la ñ con una P, eso es una negación, ¿sí? Le pueden poner este símbolo como una escuadra al revés, o una P, o una Q, o una R, es una negación, ¿no? ¿Sí? Y pueden poner el apóstrofo, con una P, también una negación. Eso es lo que quede claro, por favor. Si está claro esta parte de los conectores, por favor, pónganme en el chat si está claro y vamos a ya ver las tablas de verdad. Las tablas de verdad son importantes, así que pónganme en el chat si está claro, si ya para poder seguir. Si no está claro, pues algo yo puedo reforzar. Sí, sí, profe, ya, muy bien, Michelle. No sé si quieren que refuerce algún otro de los conectores, algo que no esté claro, por favor, pónganme en el chat. Lo importante es que quede claro. Ok, Melanie, gracias, sí, está bien, correcto. Ok, entonces vamos con el otro, ahora sí vamos con las tablas de verdad, ¿no? Ya tenemos claro los conectores, tenemos claro que es una proposición, tenemos claro cómo se identifican las proposiciones, ¿sí? Y los conectores. Ahora sí vamos a las tablas de verdad, que es lo que más nos interesa y para poder hacer los ejercicios. Entonces, algo importantísimo, es la jerarquía de los conectores, es decir, la prioridad, o qué es lo que tengo que resolver primero cuando tenga un ejercicio con varias proposiciones. Entonces aquí tenemos las prioridades de los conectores. La primera prioridad o lo primero que yo tengo que hacer o resolver en primer lugar, ¿no? Siempre son los signos de agrupación, como paréntesis o corchetes. Nos vamos a encontrar que hay ejercicios que tienen paréntesis y otros ejercicios que tienen corchetes. ¿Sí? Entonces yo lo primero que tengo que hacer es resolver los paréntesis para luego resolver los corchetes. Puede ser que la expresión sea muy larga y también tengan llaves. Resuelvo en ese orden. Primero los paréntesis, que es lo que está más interno, a lo más interior, luego los corchetes, ¿sí? Y finalmente resuelvo las llaves, ¿ok? Si es que las hubieran, ¿no? ¿Sí? Si es que hubieran esos conectores. Pero es lo primero que tengo que hacer, ¿sí? Tienen una prioridad de resolución. Luego, una vez que yo ya he resuelto los paréntesis, los corchetes o las llaves, voy a resolver las negaciones. Todo lo que sea negación, comienzo a resolverlo, porque es lo que se resuelve siempre en segundo lugar. ¿Sí? Siempre en segundo lugar.
Luego se resuelven las conjunciones. Recuerden que la conjunción es la I, la disyunción es la O, ¿sí? Y siempre en el orden de izquierda a derecha. Es decir, comienzan en la izquierda y van para la derecha, siempre resolviendo de esa manera. ¿Sí? Se resuelven primero las conjunciones y las disyunciones. Para finalmente, al final, ¿sí? Yo solo voy a responder la condicional o la bicondicional. ¿Sí? La condicional o la bicondicional. Aquí me salió medio feo esto. Algo así. La condicional y la bicondicional en el mismo sentido, ¿no? De izquierda a derecha. ¿Sí? Voy a ir resolviendo. Ojo con esto. Esto es importantísimo que se graben ustedes. Signos de agrupación son lo primero que voy a resolver. Luego resuelvo las negaciones, luego resuelvo las conjunciones y disyunciones y finalmente el condicional o el bicondicional. Vayan anotando, si tienen un papelito o un cuaderno al lado, anoten esto. Esto es importantísimo para poder resolver los ejercicios que ya vamos a ver más adelante. ¿Ok? Entonces, cuando ya conozco ahora, hasta aquí, vamos resumiendo, ¿qué hemos visto? ¿Qué es el razonamiento lógico? ¿Qué es la lógica matemática? ¿Qué son las proposiciones? ¿Cómo se identifican las proposiciones? Los conectores y la prioridad de los conectores. Entonces, 6 cosas hasta aquí. ¿Sí? Entonces es importante que lo vayan asimilando, ¿no? Lo vayan, ustedes recuerden, chicos, recuerden. ¿Sí? Es importante que lo anoten, ¿sí? Porque lo que se habla, a duras penas, un 10 o un 20% se asimila. Lo que se escribe ya es un poquito más. Es decir, aparte de escuchar, lo voy escribiendo, ya voy asimilando un 40, un 50%. Pero para alcanzar a resolver o para poder entender mejor, yo tengo que hacer los ejercicios. Es decir, una vez que ya conozco la teoría, he anotado, practico, llegan a un 60, un 70% de aprendizaje. Y para alcanzar un 90%, un 10% más, un 95% de aprendizaje, deben de compartir. Es decir, deben de, ustedes mismos, una vez que practican, expresárselo a otras personas. Es decir, enseñárselo a otras personas o decirlo a otras personas o exponerlos a otras personas. ¿Sí? Ahí se aprende mucho más. ¿Ok? Entonces, vamos a la negación. Entonces, ahora sí vamos a ver el concepto ya de negación y la tabla de verdad. Dice, si una proposición lógica es verdadera, su negación será falsa. O sea, es lo contrario, como les decía al inicio. Y si una proposición es falsa, su negación es verdadera. ¿Ok? Por ejemplo, dice la proposición P. Ecuador es un país sudamericano. Nosotros sabemos que esto es verdadero. Ecuador es un país que está en Sudamérica, un país sudamericano. La negación de eso sería Ecuador no es un país sudamericano. Es decir, estoy negando, estoy haciendo la negación. Y por ende, la negación de esto tendrá un resultado falso. ¿Ok? Entonces, en cuestiones de tablas de verdad, para no estar poniendo BF, que pueden hacerlo, de hecho, yo puedo poner acá, voy a hacer la misma tabla, ¿sí? Puedo poner P, la proposición P nomás, ¿no? Perdón, es negación de P. Negación de P. Yo puedo poner verdadero y su negación es falsa, y puedo poner falso y su negación es verdadera. Yo puedo hacer una tabla similar a esta. Pero visualmente a mí me confunde el hecho de poner BF y me complica mucho más. Lógicamente me va a complicar. Entonces, en cuestiones de tablas de verdad, como la que vamos a ver, a la B se le asigna el número 1, o al verdadero se le asigna el número 1. Y a todo lo que es falso se asigna el valor 0. ¿Sí? O sea, es decir, lo hace un sistema binario, 1 y 0. ¿Sí? 1 para verdad y 0 para falso. ¿Ok? Entonces, cada vez que yo vea un 0, voy a saber que eso es algo falso, o la F. Y cada vez que vea un 1, voy a ver que es verdadero, o que es la B. ¿Ok? Entonces, cuando aplicamos la tabla de verdad, aquí vemos lo que he hecho arriba, pero con letras, acá lo voy a hacer con números, dice, la proposición P, Ecuador es un país sudamericano, que es verdadero, su negación es falso, como lo acabamos de ver aquí. Si la proposición es falsa, al inicio, su negación va a ser verdadera. Es decir, cuando yo vea el signo de negación, significa que voy a poner los valores contrarios a lo que es el concepto inicial. ¿Sí? Como vemos aquí, si P es verdadera y pongo no P, significa que pongo el 0, es decir, pongo lo contrario. Si la proposición es falsa y pongo no P, entonces la proposición cambiará de sentido y será verdadera. Eso es la negación. ¿Ok? Entonces, es simplemente poner los valores contrarios, ¿no? Si tengo un 1, en negación será un 0. Si tengo un 0, en negación será 1. ¿Ok? Listo. Entonces, la negación es generalmente el conector más fácil, ¿sí? Simplemente tengo que cambiarle el valor, ¿no? Cambiar a lo contrario. Entonces, como les decía, la conjunción es
lo que nosotros conocemos como I. ¿Sí? Es la I. ¿Y qué es lo que vamos a hacer con esto? Dice, solo es verdad si todas las proposiciones son verdaderas. Es decir, si se cumple que tanto la primera proposición como la segunda proposición son verdaderas, su resultado va a ser verdadero. ¿Ok? Si eso no se cumple, es decir, si la primera es verdadera y la segunda falso, o la primera es falsa y la segunda verdadera, o las dos son falsas, todo el resultado va a ser falso. Solo cuando en la conjunción o en el conector y, cuando las dos son verdaderas, significa de que el resultado es verdadero. ¿Ok? Entonces aquí vemos que dice hincapié es es ecuatoriano. Sí, aquí es verdadero. ¿Ok? Verdadero. Dice hincapié es futbolista, es una segunda proposición, también es verdadero. Entonces vemos aquí que la proposición y nos dice hincapié es ecuatoriano y es futbolista. Aquí lo que se ha hecho es resumir, ¿no? Hincapié es ecuatoriano y hincapié es futbolista, pero para no volver a poner el apellido, se hace una sola proposición. Hincapié es ecuatoriano y futbolista, o es futbolista. ¿Sí? Correcto. Entonces aquí va a ser verdadero. Solo si las dos iniciales son verdaderas, el resultado final de I es verdadero. ¿Ok? Entonces vamos a ver la tabla de verdad. ¿Y qué nos dice la tabla de verdad? Aquí ya vemos que como hay dos proposiciones, P y Q, y les dijimos al inicio que cuántas líneas o cuántas filas yo tengo que desarrollar, yo la puedo encontrar con 2 a la n, y como son dos proposiciones, significa que es 2 al cuadrado, y esto me va a dar que tengo 4 líneas por analizar, o 4 filas. Y aquí las tenemos, ¿sí? Las 4 filas. Fila 1, fila 2, fila 3 y fila 4. ¿Ok? Y vemos que hay un orden. Ojo con esto, siempre va a haber un orden. Un orden de colocar los valores verdaderos y los valores falsos. ¿Ok? Siempre para la proposición P se pone 2 veces valores verdaderos y 2 veces valores falsos. Es decir, 1, 1, 0, 0. Se ponen en pareja. ¿Ok? Y la siguiente proposición, que en este caso es Q, se pone en forma alternada. 1, 0, 1, 0. Y ahí ya vamos a tener las 4 combinaciones posibles. De que los dos sean verdaderos, como ya dijimos, si los dos son verdaderos, el resultado es verdadero. El primero es verdadero y el segundo es falso, el resultado es falso. El tercero, en este caso, la primera proposición es falso y la siguiente es verdadera, el resultado es falso. Y si las dos son falsas, ¿sí? Significa que el resultado también es falso. En otras palabras, siempre la tabla de verdad, lo que yo tengo, y anoten ahí, en la tabla de la conjunción o de la I, ¿sí? Solo es verdadero cuando las dos son verdaderas. Aquí, esto es importante. Es lo único que yo tengo que saber. Que en la conjunción o en el conector I, solo es verdadero cuando los dos son verdaderos. Todo lo demás va a ser falso. ¿Ok? Solo es verdadero cuando las dos son verdaderas. ¿Sí? Es lo único que tendría que aprender. Y anoten ahí en su cuaderno, anotenlo con un ojo grandote. Solo es verdadero cuando las dos son verdaderas, la conjunción I. Lo demás siempre va a ser falso. ¿Sí? Eso es lo que yo tengo que saber en lo que es conjunción. Vamos a, ahora, hasta ahí, por favor. La conjunción. ¿Está claro? ¿Está claro, por favor? Pónganme en el chat si está claro o no está claro. O hay algo más que quieran saber de esto. ¿Sí? Ok, Melanie, ¿está claro? Dice. Muy bien. Listo, listo. Es importante. A mí me gusta que los estudiantes se expresen en el chat para saber que voy avanzando. Si hay algo que no está claro, por favor, pónganme en el chat. ¿Sí? Que repita. Yo no tengo ningún inconveniente en volver a repetir. Más vale, me gusta porque sé que están atentos, o atentas en este caso. Y continúo, ¿ok? Yo no me gusta asumir, ojo, no me gusta asumir que ya lo saben. ¿Sí? Me gusta asumir que les estoy enseñando y que lo importante es que ustedes aprendan. Ok, entonces ya tenemos la conjunción. Ok, ya vimos la conjunción y aquí solo he determinado de que solo es verdadero cuando las dos son verdaderas o cuando las proposiciones son verdaderas. Eso es lo que tienen que aprender. Pónganle un ojo, solo es verdadero cuando las proposiciones son verdaderas. Nada más. Eso es todo. Vamos a la disyunción. La disyunción es lo que yo conozco como O, es decir, o cumplo una cosa o cumplo la otra, pero no puedo cumplir las dos cosas al mismo tiempo. ¿Ok? Por eso se llama disyunción, porque no puedo hacer las dos cosas bien. Como les dije hace un rato, yo tengo que ir a clases presenciales a las 10 de la mañana y tengo que ir a trabajar a las 10 de la mañana. O voy a clases, ¿sí? O voy a trabajar. Pero no puedo estar en los dos lugares al mismo tiempo, o no puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo. ¿Ok? Entonces, es ahí cuando yo tengo que ver de qué forma puedo encontrar una solución. Y dice la disyunción. Es verdad cuando las dos proposiciones son verdaderas o al menos una de ellas es verdadera.
En otras palabras, lo que deben de aprenderse en la disyunción o en el conector O, solo es falso si ambas preposiciones son falsas. Es decir, si las dos son falsas, el resultado es falso. Ese es lo que debo de aprenderme de la disyunción. Si uno de los dos o los dos son verdaderos, la respuesta siempre va a ser verdadera. ¿Ok? ¿A qué se debe esto? Les explico. Escúchenme bien. En el ejemplo que les digo, voy a clases presenciales a las 10 de la mañana. Tengo que trabajar a las 10 de la mañana. Son dos proposiciones. ¿Sí? Entonces dice si las dos son verdaderas, dice, o tengo que ir a trabajar o tengo que ir a clase. Si las dos son verdaderas, el resultado es verdadero. Una de las dos tengo que hacer. Dice una, tengo que ir a trabajar. Ok, voy a trabajar. Y dice, no tengo que ir a clase. Ok, no importa. O sea, no vas a clases, pero sí vas a trabajar. Vamos a la otra. Dice, no voy a trabajar, pero voy a clases. ¿Sí? Significa que es falso o verdadero. No voy a trabajar o voy a clases. Va a clases. Ok, verdadero. Pero si dice que las dos son falsas, no tengo que ir a trabajar o no tengo que ir a clases. ¿Sabes? Significa que las dos son falsas, porque no voy a hacer ni una cosa ni la otra. ¿Sí? La cuestión es que yo puedo hacer, voy a hacer que las dos sean verdaderas o que una de ellas sea verdadera, eso el resultado va a ser verdadero. Si las dos son falsas, el resultado siempre va a ser falso. ¿Ok? Esto es lo que debo de aprender de la disyunción. Esta parte que les he puesto aquí en cuadro. Solo es falso si ambas proposiciones son falsas. Si las dos son falsas, la proposición es falsa. Lo demás es verdadero. ¿Sí? Al revés de lo que vimos ahora, hace un rato, ¿no? Solo era cuando las dos son verdaderas es verdadero, los demás son falsos. Aquí es lo contrario. Solo son falsos cuando los dos son falsos. Los demás es verdadero. ¿Ok? Veamos el ejemplo. Dice, Guillermo Lazo es el presidente del Ecuador. Verdadero. Guillermo Lazo es lojano. No es lojano, por lo tanto es falso. Dice, Guillermo Lazo es presidente del Ecuador o es lojano. ¿Ok? Sí, es verdad. ¿Por qué? Porque por lo menos una de las dos es verdadera. ¿Sí? Sí, Guillermo Lazo es presidente del Ecuador. A pesar de que no es lojano, pero sigue siendo presidente del Ecuador. ¿Ok? Por lo tanto es verdadero. Veamos la tabla de verdad. Aquí tenemos la tabla de verdad. Como les digo hace un rato. Tenemos dos pares verdaderos, 1, 1, dos pares falsos, 0, 0. Pares alternados, 1, 0, 1, 0. Y tenemos nuestra tabla de P y nuestra tabla de Q. Y hacemos la disyunción, ¿no? En este caso, el símbolo como que fuera la B, ¿no? La B pequeña o la V, ¿sí? La B corta, o la B ventilabial, como la quieran llamar, ¿sí? Entonces me dice, solo es falso cuando P y Q son falsos. Solo ahí es falso. Los demás son verdaderos. Entonces, esta es la parte que ustedes tienen que saber de la disyunción. ¿Sí? Que solo es falso cuando las dos son falsas. ¿Sí? ¿Ok? Listo. Entonces ya vamos viendo tres cosas. La negación, que es lo contrario, el resultado contrario. Si es verdadero, la negación es falsa. Si es falso, la negación es verdadera. La conjunción solo es verdadero cuando las dos son verdaderas. La disyunción solo es falso cuando las dos falsas. Las dos, las tres, todas las proposiciones son falsas. Solo ahí es falso. ¿Sí? Entonces, eso vayan anotando y vayan haciendo, porque cuando veamos los ejercicios, ¿sí? Ya tenemos que saber eso, innato, ¿no? Para poder resolver los ejercicios más rápido. Ok. Dice acá, el condicional. Dice, solo es falso cuando el antecedente o la primera proposición, que en este caso la primera proposición a veces la ponemos como P, ¿sí? Dice, el condición dice, solo es falso cuando el antecedente o la primera proposición, que en este caso la llamamos como P, es verdadero. Y el consecuente o la consecuencia o la proposición consecuente o la que va en segundo lugar, que en este caso es Q, ¿sí? Es falso. ¿Sí? Solo en ese caso el resultado es falso. ¿Sí? Por eso dice acá, solo es falso. Cuando la primera proposición es verdadera y la segunda es falsa. Solo en ese caso es falso. Los demás son verdaderos. ¿Ok? Veamos el ejemplo. Dice, estudias con dedicación. Q, te llevaré de viaje. O sea, las dos son verdaderas. Ahora, el condicional dice, si, te está dando una condición, si estudias con dedicación, entonces te llevaré de viaje. ¿Sí? Entonces, solo si estudias con dedicación, yo te voy a llevar de viaje. ¿Ok? Entonces, verdadero con verdadero, el resultado es verdadero. Dice acá,
Dice, si la primera proposición es verdadera y la segunda es falsa, solo ahí es falso. Veamos si es verdad. Dice la primera, no es verdad que estudió con dedicación. No estudió con dedicación. ¿Sí? Entonces esto es falso. Pero igual se fue de viaje. Verdadero. Por lo tanto, el resultado es verdadero. ¿Ok? Vamos ahora a lo contrario. ¿Estudió con dedicación? Sí, es verdadero. Estudió con dedicación y aprobó. Y ahora vamos a ver el resultado. Pero a pesar de que estudiaste, no te llevé de viaje. El resultado es falso. ¿Por qué? Porque no cumplió con la orden. La orden era que si yo estudiaba con dedicación, me iban a llevar de viaje. Pero yo sí estudié con dedicación y no me llevaron de viaje. Por lo tanto, la respuesta es falsa porque no se cumplió con la condición. ¿Okay? Solo en ese caso, cuando la primera proposición P es verdadera y la segunda proposición es falsa, solo ahí el resultado es falso. Y vemos la tabla de verdad. Si la primera proposición es verdadera y la segunda es verdadera, el resultado es verdadero. Si como dice la condición, si la primera es falsa, verdadera, perdón, y la segunda es falsa, el resultado es falso. Esto es lo que yo tengo que aprenderme de esto. Ojo con esto. Ojo. Lo pongo ahí con cejas también, y con una sonrisa. Ojo. Solo tengo que aprenderme eso. Cuando la primera proposición es verdadera y la segunda es falsa, el resultado es falso. Lo demás es verdadero. ¿Sí? Sí, la primera proposición es falsa y la segunda es verdadera, como les dije, ¿no? O sea, no estudié con dedicación, pero igual me fui de viaje. El resultado es verdadero. Terminó yéndose de viaje. Dice, no estudié con dedicación y no me llevaron de viaje. Correcto, si no estudiaste con dedicación, no te llevo de viaje. Listo, verdadero. ¿Sí? ¿Ok? Solo es falso cuando, habiendo estudiado con dedicación, no me llevaron de viaje. ¿Sí? No me llevaron de viaje. O sea, no cumplieron con la orden. ¿Ok? En este caso, ¿sí? El condicional es que te vas de viaje. ¿Sí? Si estudio con dedicación, me voy de viaje. Si no estudio con dedicación, no me voy de viaje. Pero si no estudio, no me voy. Pero si yo estudio y no me llevan, entonces es falso. ¿Ok? Listo. Entonces ahí tenemos la cuarta tabla, ¿no? La cuarta tabla de verdad de, de los conectores. ¿Sí? Generalmente este conector, el condicional, es el que me da más problemas en los ejercicios. ¿Sí? Así que por eso le he puesto con un ojo, con cejas y con sonrisa, porque es lo primero que tienen que aprenderse. Es lo primordial que tienen que aprenderse en condicional. ¿Sí? Que si la primera proposición es verdadera y la segunda es falsa, el resultado es falso. Lo demás es verdadero. Lo demás siempre va a ser verdadero. Entonces, estamos viendo de que solo tengo que aprenderme una condición en cada una. Lo demás siempre va a ser o es verdadero o es falso. En este caso, verdadero. ¿Ok? Y vamos a la doble condicional, que es la última. O a la bicondicional, como lo llaman algunos autores. Dice, ¿cuál es el concepto de la bicondicional? Es que sí y solo sí debe de cumplirse la condición. Es decir, si las dos son verdaderas o las dos son falsas. Solo ahí son verdaderas. Dice, solo son verdaderas cuando ambas proposiciones o son verdaderas o son falsas. Es decir, 1, 1, 1, 0, 0, 1. Lo demás es falso. ¿Ok? 1, 0 o 0, 1 es falso. Esto es lo que yo tengo que aprender cuando es bicondicional. El resultado es verdadero. ¿Ok? Cuando las dos son verdaderas o las dos son falsas, el resultado es verdadero. Vemos el ejemplo. Marcos puede casarse. Marcos es soltero. El bicondicional. Sí y solo sí Marcos puede casarse. O sea, Marcos puede casarse. Sí y solo sí es soltero. Verdadero. ¿Sí? Verdadero. Marcos no puede casarse sí y solo sí no es soltero. Ok, es verdad. No se puede casar porque no es soltero. Se puede casar porque es soltero. Ok. Pero veamos las otras, porque son falsas. Marcos puede casarse. Sí y solo sí no es soltero. Falso. Porque si no es soltero y si es casado, no se puede volver a casar. Sería bígamo. Sería un delito. Vamos a la otra opción. Marcos no se puede casar. ¿Sí? Sí y solo sí es soltero. Tampoco es falso. Es falso. ¿Por qué? Porque si es soltero sí se puede casar. ¿Sí? Y vea que dice sí y solo sí. Es condicional. Es doblemente condicional. Dice, si Marcos no puede casarse, a pesar de que es soltero, es falso. Porque sí se puede casar porque es soltero. ¿Sí? Entonces, es ahí cuando yo entiendo mejor el bicondicional. Veamos la tabla de verdad, lo que les decía hace un rato.
solo son verdaderas si las dos proposiciones iniciales son verdaderas. Y solo es verdadero si las dos condiciones son falsas. Si las dos son falsas, el resultado es verdadero. Si las dos son verdaderas, el resultado es verdadero. Estas dos son las que debo de aprenderme en bicondicional. Entonces, como vemos, no es necesario aprenderme todos los valores o todas las tablas. Solo tengo que aprenderme lo que hemos visto desde el principio. Vamos a ver. Bueno, la negación ya sabemos es lo contrario. Pero en la tabla de la conjunción o de la I, yo solo tengo que aprenderme esto. De que solo es verdadero cuando las dos son verdaderas. En conjunción. En disyunción, solo es falso cuando las dos son falsas. Es lo único que tengo que aprenderme. En condicional, solo es falso cuando la primera es falsa, verdadera y la segunda es falsa. La primera es verdadera y la segunda es falsa. Solo ahí es falso, lo demás es verdadero. Y en el doble condicional, cuando las dos son verdaderas o las dos son falsas, el resultado es verdadero. Solo eso, nada más. No tienen que aprenderse nada más. Solo así pueden comenzar a resolver ejercicios ya con conjunciones, pero proposiciones, ¿no? Proposiciones lógicas. ¿Ok? Bien, hasta ahí, porque ya vienen los ejercicios. Hasta ahí. ¿Está claro? Por favor, póngame en el chat si está claro o no está claro. Ok, Melanie, muy bien, me alegro que esté todo claro. Eso es lo importante. Lo importante es que aprendan, ¿no? Que no tengan problemas en ese nuevo curso que puedan hacer. Excelentemente claro, profesor. Ok, muchas gracias, Michelle. ¿Sí? Entonces, bueno, les digo, ¿no? Estas clases las voy a hacer los sábados, ¿sí? Si tienen más compañeros que tuvieron problemas en matemáticas, pues invítenlos para que puedan. El link que tienen de Google Meet es el mismo, ¿no? O sea, el próximo sábado, si tenemos otra clase, va a ser el mismo link. No voy a cambiar el link, esto ya está programado para que sea el mismo. Así que inviten a sus otros compañeros para que también se beneficien de estas clases, ¿no? Que es un aporte después de Aula Politécnica, que tenemos nuestra página, visiten nuestra página, aulapolitecnica.com. ¿Sí? Ahí tenemos varios cursos, ¿no? También estamos capacitando a los chicos que están en el Transformar. Sea nuestro profesor en el... Bueno, no me ha contratado la UNEMI, ¿no? Pero he dado clases en universidades, pero no en UNEMI, no he tenido la oportunidad de dar clases ahí. Bueno, gracias por la confianza, Michelle. Estamos dando clases también de Transformar. Recién terminamos el 29 de marzo, pues fue el examen, hubo una postergación porque el 23 se cayó el sistema. Estuvimos apoyando pues nuestros promedios de los estudiantes que nosotros hemos capacitado, están sobre los 850 puntos, ¿no? Tengo una estudiante que ha alcanzado, quiere estudiar medicina y alcanzó los 960 puntos, ¿no? Y eso es importante para nosotros porque estamos capacitando también a los chicos de los colegios. Vamos a iniciar próximamente otros cursos de formación para el Transformar. Estamos ahora también en el tema de nivelación, que son uno de los primeros grupos. También estamos en otra línea. Estamos capacitando a los chicos de la Universidad de Santa Elena. Estamos capacitando a los chicos también de la Universidad de Guayaquil. Es un grupo pequeño, pero esperemos que sea más grande. ¿Sí? Universidades en las cuales sí se necesita ayuda, ¿no? Estas clases, como les decía, son clases gratuitas, es un aporte nuestro hacia la comunidad, ¿no? Hacia los chicos que tienen problemas. Pero también tenemos cursos de pago, ¿no? Cursos que lo hacemos de lunes a viernes, lunes, miércoles y viernes, en tarde, noche, porque muchos están trabajando, pues no tienen tiempo. Hacerlos en la mañana lo podemos hacer en la tarde, ¿no? Igual, ahí están, les dejo los teléfonos que pueden comunicar, pues, o alguien que desea tener clases mucho más fuertes, ¿no? Mucho de más tiempo, ¿no? Pueden ustedes comunicarse, ¿no? Bien, entonces vamos ahora sí, vamos a ver tres cosas muy importantes que ustedes tienen que saber, ¿sí? Y en esto es las tres opciones que pueden darme una tabla de verdad. La tautología. ¿Qué significa la tautología? Esto que está en texto, se los he puesto, pero en realidad la tautología es que todos los valores, todos los valores de verdad son verdaderos. ¿Sí? Son verdaderos. Es decir, el resultado final, todo es una lista de unos. Uno. Todos son uno, es una tautología. No hay vuelta que darle. ¿Ok? Si yo, al terminar de hacer la evaluación en mi tabla de verdad, el resultado, todos, absolutamente todos, sin excepción, es uno o es verdadero, es una tautología. ¿Sí? ¿Qué es una contradicción? Sí. Un ratito, ingresando aquí. Ya. Ahora, ¿qué es una contradicción? Es que todos los valores de verdad son falsos. ¿Sí? Todos. El resultado final sale 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, es una contradicción. ¿Sí?
Si todos los valores salen 1, 1, 1, 1, 1, 1, es una tautología. Si salen 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, contradicción. No hay vuelta que darle, no hay nada más. Y es una contingencia cuando cualquier valor es verdadero o es falso. Es decir, si por ahí yo tengo 1, 1, 1, 1, 1, 1 y por ahí me sale un 0, así hayan 8, 7, 1 y un 0, ya es una contingencia. ¿Sí? ¿Ok? O puede ser alternado, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, contingencia. ¿Ok? Aquí lo que hay que entender es que tautología, todos son verdaderos. Todos. El resultado, todo es 1. Contradicción, que todos los resultados son ceros o son falsos. Todos son falsos. Y contingencia es que por ahí aparece un 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0. O sea, eso es una contingencia. ¿Sí? No hay uniformidad en respuestas. ¿Ok? ¿Sí? ¿Ok? ¿Quedó claro esto? Por favor, pónganme el chat. Sí, quedó claro lo que es una tautología, lo que es una contradicción y lo que es una contingencia. Que son los únicos tipos de tablas de verdad que nos podemos encontrar. Y de hecho, en los ejercicios les han pedido que analicen si es una contingencia, si es una contradicción o si es una tautología. ¿Ok? Ok, Michelle. Bien. Entonces, ojo. Tautología, todo es 1. Si todo es 1, es una tautología. No hay más, no hay que cuestionar nada más. Esto es una contradicción, esto es una... No. Todo es 1, tautología. Todos ceros, contradicción. Estoy negando. La contradicción es una negación, ¿no? Estoy negando la tautología. Ojo, tautología todo es verdadero. La contradicción es la negación de la tautología. Todo 0, 0, 0, 0. Y si por ahí hay un 0, 1, 0, 0, 0, 0 y 1 por ahí, me parece, es una contingencia. ¿Ok? Listo. Vamos avanzando. Veamos, vamos a los ejercicios. Ya. Ahora sí ya vamos a trabajar ejercicios. Vean, aquí tenemos un ejercicio o una proposición que nos dice negación de P y Q. ¿Ok? Negación de P y Q. En este caso, tenemos 2 a la n. ¿Cuántas proposiciones hay? P y Q. Significa que son 2. Por lo tanto, será 2 al cuadrado, que en este caso es 4. Entonces, para eso yo voy a armar una tabla de 4 valores, o de 4 filas. Fila 1, fila 2, fila 3 y fila 4. ¿Ok? Y recuerden de que yo tengo que ir en forma alternada. 2 pares verdaderos, 2 pares falsos. ¿Ok? ¿Sí? Listo. Ahí está. 2 pares verdaderos y 2 pares falsos. ¿Ok? Y luego, ¿qué va? En forma alternada. 1, 0, 1, 0. Y he armado mis dos proposiciones. ¿Ok? Ahí está. 1, 1, 0, 0. 1, 0, 1, 0. Listo. Ahí están mis 4 combinaciones. ¿Ok? Entonces, ahora, ¿qué dijimos cuando hablamos de la prioridad de los conectores? Que yo debo de primero resolver los paréntesis. ¿Ok? En este caso, vean que la negación está fuera del paréntesis. Esta negación está fuera del paréntesis. Por lo tanto, yo primero tengo que resolver el paréntesis. Entonces, aquí yo voy a poner P y Q paréntesis. ¿Ok? Listo. Ahí tenemos P y Q. Vamos a analizar lo que es en primer lugar. ¿Qué dice lo que dijimos en el conector I? ¿Qué es lo que dijimos? A ver, escríbame. ¿Cuál es la respuesta? La única respuesta que yo tengo que considerar en el conector I. O en la conjunción. Vamos, pónganme en el chat. ¿Cuál es la única respuesta que yo debo de considerar? ¿Qué? P y Q solo es verdadero cuando los dos son verdaderos. Ojo con eso. Solo es verdadero cuando los dos son verdaderos. Lo demás es falso. Y listo. Ya está mi primer análisis. Por eso les dije, anoten lo más importante de la conjunción, lo más importante de la disyunción, de la condicional y de la bicondicional. ¿Ok? Entonces, yo con eso yo ya resuelvo la primera parte. En el I, cuando los dos son verdaderos, solo el resultado es verdadero. Lo demás es falso. Ok, pongo el verdadero y lo demás le pongo 0 porque yo sé que es falso. ¿Ok? Listo, ahí está. Verdadero, solo cuando los dos son verdaderos. Y falso, los demás porque ya no es necesario analizarlo porque yo ya sé que todo lo demás es falso. ¿Ok? Y ahí sí, voy a hacer la negación de lo que acabo de encontrar. Es decir, lo contrario. Si aquí está 0, es 1, perdón, acá es 0. Si aquí es 0, acá es 1. Si aquí es 0, acá es 1, 0, 1. ¿Ok? Porque estoy negando. La negación, recuerden, es lo contrario de lo que he encontrado. Y listo. Ahí encontramos nuestra respuesta. ¿Ok? Esa va a ser mi respuesta. En este caso, ¿qué es? ¿Esta respuesta qué es? ¿Es una tautología? ¿Es una contradicción o es una contingencia? A ver, pónganme en el chat. ¿Qué es? ¿Tautología, contradicción o contingencia? A ver, Michelle, Natalie, Melanie, Morelia.
Pongan en el chat, ¿qué es? ¿Una contingencia? ¿Una tautología? ¿O una contradicción? Contingencia, nos dice Natalie. Contingencia, Melanie. Michelle, no es una tautología, porque aquí hay un cero. Este cero hace que sea contingencia. ¿Sí? Hace que sea contingencia. Para que sea tautología, aquí debería haber un 1. Y todos deben de ser de 1. ¿Ok? Pero como aquí este es 0 y los demás son 1, es una contingencia. ¿Sí? Michelle, por favor, que te quede claro. Dime si quedó claro ahí. Solo es tautología cuando todos son 1. Todos, sin excepción, todos son 1. ¿Sí? Contradicción, cuando todos son ceros. Todos. No hay espacio para nada más. Y es contingencia cuando si hay alternado 1, 0, 1, 0, en este caso solo hay un 0 y todos 1, es una contingencia. Así hayan 1000 unos y un 0, ya es una contingencia, ¿sí? Porque no todos son iguales, o los resultados no todos dieron el mismo resultado. ¿Ok? Listo, Michelle. Muy bien. Ok, vamos a otro ejercicio. A ver, acá tenemos asimismo una conjunción, pero con doble negación. Ok, veamos. ¿Qué podemos hacer aquí? Tenemos no P y no Q. Vamos a hacer nuestra tablita. Ya tenemos P y Q. Recuerden, pares verdaderos, pares falsos, alternado, verdadero, falso, verdadero, falso. ¿Ok? Listo, ahí los tenemos. Pares verdaderos, pares falsos, alternado, verdadero, falso, verdadero, falso. Listo. Vamos. ¿Qué tengo que hacer? En este caso no hay paréntesis. Recuerden, hace un rato hicimos un ejercicio con paréntesis y resolvimos primero el paréntesis. Ahora yo tengo que resolver las negaciones. Si no tengo paréntesis, el segundo paso será resolver las negaciones. Entonces yo voy a resolver negación de P. ¿Sí? Negación de P. ¿Listo? Y ahora, ¿qué voy a hacer? Lo contrario. Recuerden de que si en P es verdadero, la negación va a ser falsa. Si es verdadera, falsa, verdadero, verdadero. Es decir, lo contrario. ¿Ok? Es una negación. ¿Correcto? 0, 0, 1, 1. ¿Ok? Vamos ahora a hacer negación de Q. Significa que todo lo que está como verdadero pasa a ser falso. Todo lo que está falso pasa a ser verdadero. ¿Ok? Es decir, lo contrario. ¿Listo? Ahí tenemos ya los resultados. Recuerden. Negación siempre va a ser lo contrario de lo que tengo en un principio. ¿Ok? Y ahora sí, aquí voy a hacer el análisis de estas dos. Pero ¿cuál es el conector? La I. ¿Ok? ¿Y qué dijo la I? Que solo es verdadero cuando los dos son verdaderos. Y voy a hacer el análisis y veo que aquí es el único lugar donde se cumple esa condición. Si los dos son verdaderos, el resultado es verdadero. Cuando eso sucede, los demás es falso. Ya no hay necesidad de hacerlo, simplemente pongo los ceros porque ya encontré que cuando es negación de P y negación de Q, solo es verdadero cuando los dos son verdaderos, porque el conector I me lo dice así. Solo es verdadero cuando los dos son verdaderos. ¿Ok? Entonces ahí tenemos los resultados. ¿Correcto? Solo es verdadero cuando los dos son verdaderos. Resultado final. Entonces, al igual que el anterior, pregunto, yo creo que ya lo saben, ¿no? Es automático. ¿Qué es? ¿Tautología, contradicción o contingencia? ¿Sí? En este caso, como ya lo vimos, no es una contradicción porque aquí hay, todos son ceros, pero aquí hay un 1. Entonces, no es una contradicción. Este 1 hace que esto sea una contingencia. ¿Sí? Contingencia. Entonces, este resultado también es una contingencia. ¿Ok? ¿Sí? Hasta ahí. Preguntas, por favor. Preguntas. ¿Alguna duda? Algo que no tengan claro, por favor. ¿Alguna duda? Si todo está claro, para seguir con otros ejercicios. Vamos a hacer otro, que ya lo vamos a ir complicando. Aquí ya vamos poniendo otros conectores. Vemos aquí que siguen habiendo dos proposiciones, porque hay P y Q, ¿no? El hecho que hayan tres letras no significa que hayan tres proposiciones, hay solamente dos, P y Q. Recuerden de que si hubiera otra proposición ya sería otra letra, ¿no? P, Q, R, por ejemplo. Pero en este caso sigue habiendo dos, P, Q y otra vez Q, o la negación de Q. ¿Ok? Entonces vamos a ver, tenemos ahí nuestra tabla, ¿sí? ¿Cómo lo hacemos? Recuerden, ponemos 1, 1, 0, 0. Tenemos en la Q, vamos a poner en forma alternada, 1, 0, 1, 0. Listo. Pregunto, ¿qué tengo que hacer primero? ¿La negación de Q o los paréntesis? Póngame en el chat. ¿Qué tengo que hacer primero? ¿Los paréntesis o la negación de Q? Muy bien, Michelle. Paréntesis. ¿Sí? Los paréntesis. Muy bien, Natalie. Muy bien. Los paréntesis es la prioridad. Recuerden, prioridad. Entonces yo tengo que aquí hacer primero el paréntesis, P y Q. ¿Sí? Vamos a eso. Y recordemos. Y
¿Qué es? Solo es verdadero cuando los dos son verdaderos. Lo demás es falso. Aquí los dos son verdaderos, los dos verdaderos. Lo demás es falso. Recuerden eso. Listo. Ahí tenemos 1, 0, 0, 0. Es el resultado de una de la conjunción. ¿Sí? Ahora, ¿qué tengo que hacer? ¿Hago el o hago la negación de Q? ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer en segundo paso? O ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer la negación de Q. Recuerden la prioridad. Paréntesis, negación. Tercer lugar, conjunción o disyunción. Y cuarto lugar, condicional y bicondicional. Entonces, en este caso, primero tengo que hacer la negación de Q. Entonces, tengo que llevarlo a lo contrario. Si acá dice 1, acá es 0. Si acá dice 0, acá es 1. ¿Ok? Listo. Negación, segundo paso. Aquí está, segundo paso, la negación. Lo contrario de Q. Negación de Q es lo contrario de Q. Si dice 1, el otro es 0. Si dice 0, el otro es 1. ¿Ok? Y ahí, ya con estos dos resultados, ¿sí? Yo voy a hacer el último conector, que en este caso es la O. Es decir, voy a hacer aquí O. Lo voy a poner aquí. ¿Sí? Pero ya, es decir, estas ya no las uso porque ya no tienen sentido usarlas. Solo voy a usar las que he encontrado los valores. ¿Ok? Entonces voy a hacer la O, perdón. La O. Significa que es P y Q o negación de Q. ¿Qué dice la O? ¿Qué es lo que tengo que saber de la O? Solo es falso cuando las dos son falsas. Eso es lo que dice la O. Solo es falso cuando las dos son falsas. Entonces aquí las dos son falsas, el resultado es falso. Lo demás es verdadero. Ya ni siquiera tengo que analizarlo, solo tengo que irme a la que necesito saber. Solo es falso cuando las dos son falsas. Lo demás es verdadero. ¿Ok? Si hubieran por ahí otro par de ceros, entonces también sería cero. Pero como los demás son alternados, pues no hay otro par de ceros, significa que las demás son verdaderas. ¿Ok? Y tenemos ya el resultado. Ese es nuestro resultado final. 1, 1, 0, 1. Este tampoco es una tautología porque hay un cero de por medio, por lo tanto es una contingencia. ¿Sí? Contingencia. Listo, listo, vamos avanzando, vamos avanzando. Ya tenemos un poquito de tiempo. Hoy iniciamos a las 10. Si ustedes desean, el próximo sábado, por favor, si quieren entrar a clase, tratemos de entrar a las 10 para poder cumplir con el tiempo, ¿no? Pues ya como comenzamos un poquito tarde, vamos a extender un poquito el tiempo, ¿ya? Tengo que ver algunos ejercicios. Pero si el próximo sábado van a entrar a clase, por favor, que sea a las 10 para poder cumplir el horario, ¿ok? Vamos con esta, ya que aquí ya tenemos otros dos elementos. Dice P y Q, P y Q y P o negación de Q. Entonces ya se va haciendo más grande la expresión, ¿no? Vamos a ver que hay más cuadritos también. Entonces ya sabemos que P y Q tienen su orden, ¿no? 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0. Okay. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Recuerden, paréntesis en primer lugar. Entonces aquí el primer paréntesis y siempre de izquierda a derecha, en esa forma. Voy a hacer P y Q. ¿Ok? Vamos a hacer el primero, P y Q. Recordar, ¿cuándo es I? Cuando los dos son verdaderos, el resultado es verdadero. Lo demás es falso. Listo. 1, cuando los dos son verdaderos. Como aquí son verdaderos, el resultado es verdadero. Lo demás, falso. ¿Qué más tengo que hacer aquí? Tengo que hacer el otro paréntesis. Ya hice el primer paréntesis. Vamos al segundo paréntesis. Es decir, aquí yo voy a hacer, pero ojo, ojo, ojo. Vean que dentro del segundo paréntesis hay una negación de Q. Negación de Q. ¿Sí? Por lo tanto, yo primero tengo que hacer la negación de Q para poder hacer la O. Recuerden el orden jerárquico. Entonces aquí voy a hacer la negación de Q. Voy a llevar lo contrario de lo que está aquí. 1, 0, 0, 1 y así. ¿Listo? La negación de Q. Ahí está, negación de Q. Ahora sí, voy a analizar este conector O, pero con la P. P y negación de Q. Entonces pongo aquí P o negación de Q. ¿Qué dice la O? ¿Qué dice la O? Solo es falso cuando las dos son falsas. Entonces yo tengo que analizar esta tabla o esta columna con esta columna. Estas ya las anulo porque ya no las necesito por ahora. Yo tengo que analizar estas dos. ¿Cuándo es falso? Cuando las dos son falsas. Veo el primero, verdadero, falso. Esto es verdadero. Verdadero, verdadero, esto es verdadero. Falso, falso, esto es falso. Falso, verdadero, verdadero. ¿Ok? Entonces, ahora sí, ya encontré el resultado de la O. Verdadero, verdadero, falso, verdadero.
¿Y qué es lo que tengo que terminar haciendo? El y. ¿Pero entre cuáles? Entre esta y esta. Entre las dos hay una conjunción. ¿Qué dice la conjunción? Solo es verdadero cuando las dos son verdaderas. Aquí está verdadero y aquí está verdadero, el resultado es verdadero. Para todo falso y todo falso, todo es falso. Falso, verdadero, falso. Falso, falso, falso. Falso, verdadero, otra vez falso. ¿Sí? Entonces ahí ya tenemos, y como vimos el resultado, analizamos las dos y nos da nuestro resultado final. Verdadero, falso, falso, falso. ¿Sí? Y ahí tenemos otro resultado. Entonces, como vemos, también es una contingencia porque hay un 1 de por medio, no es una contradicción. ¿No? Si fuera 0, el primer valor sería una contradicción. Pero aquí hay un 1, por lo tanto, es una contingencia. ¿Sí? Vamos con otro ejercicio. Aquí ya le vamos a meter ya el condicional. Aquí ya se complica la cosa. Ya está un poquito más, ya te hemos hecho la práctica, ¿sí? De los primeros, los más fáciles. Ahora sí ya vamos con la condicional. La condicional ya es un poquito más complicado, porque recuerden que yo tengo que encontrar que uno sea verdadero y el consecuente sea falso para que eso sea falso. Lo demás es verdadero. Recuerden eso. Entonces aquí vamos a hacer la tablita. Vean que la tablita ya se hace un poquito más grande, ¿no? Ya, porque ya son varios pasos que hay que hacer ahí. Entonces recordar lo primero, forma alternada, en forma de par y en forma alternada. Tenemos P y Q, ¿sí? 4 filas para analizar. ¿Ok? Entonces, vamos. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Paréntesis. Vamos al primero. Recuerden que siempre va de izquierda a derecha. Vamos al primer paréntesis. P y Q. En la I, solo es verdadero cuando las dos son verdaderas. Lo demás es falso. Listo. Hemos encontrado el resultado inicial. Recuerden, solo sabiendo que en conjunción, si los dos son verdaderos, el resultado es verdadero, lo demás es falso. Y en disyunción, o en la B, ¿sí? Solo es falso cuando los dos son falsos. Los demás son verdaderos. Listo. Entonces, ahora, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer esto. El otro paréntesis. Pero veo que el otro paréntesis tiene negaciones. Negación de Q, negación de P. ¿Qué tengo que hacer primero? De lo mismo, de izquierda a derecha, negación de Q primero, porque aquí está, y todo lo que está, todo lo contrario a Q, ¿sí? Si aquí está 1, acá está 0, si aquí está 0, acá está 1, 0, 1, listo, he encontrado los valores de negación, y hago la negación de P, ¿sí? Ahí está, negación de P, lo contrario a lo que está al inicio. Si acá está 2 pares positivos, ahora son 2 pares falsos, 2 pares falsos, acá están 2 pares verdaderos, ¿sí? Listo. Y ahí con eso, entre estas dos, entre esta y esta, voy a ir al conector O, entre esas dos. Entonces aquí me va a dar el resultado, negación de Q o negación de P. Cuando es O, cuando las dos son falsas. Si las dos son falsas, el resultado es falso. Lo demás es verdadero. ¿Sí? Listo. Ya tenemos el resultado. Y ahora sí, ¿qué viene? Viene el análisis de esto con esto. Ahí tenemos ya el resultado. Pero en condicional. Condicional. Ahí está. Los dos cuadros verdes son los que voy a aplicar la condicional. ¿Sí? La condicional. ¿Qué dice la condicional? Dice que solo es falso cuando la primera proposición es verdadera y la segunda es falsa. Verdadera, falsa. Entonces significa que entre las dos solo este va a ser falso. Lo demás es verdadero. Porque aquí es 01, 01, 01. Lo demás es verdadero. Y listo, hemos llegado a la respuesta. Esa es nuestra respuesta final. 0, 1, 1, 1. ¿Sí? Ojo, ojo con esto. Y aquí ya le vamos aplicando ya algo un poco más de complejidad porque el condicional es un operador lógico bastante fuera de lo común, ¿no? Porque me dice, si solo la primera es verdadera y la segunda es falsa, solo hay es falso, lo demás es verdadero. ¿Ok? Entonces, eso debo de tener en consideración. Por ahora, vamos en orden. Ya vamos a ver que no siempre puedo hacerlo en forma de derecha a izquierda. Mentalmente tengo que ir ubicando las variables de tal manera que yo pueda encontrar la respuesta. Le tenía preparado, ya con todo esto, hacer un ejercicio tipo examen. ¿Sí? Ya con eso iba a concluir. Nos demoramos un poquito en la entrada, pero lo voy a llegar hasta acá. Dice, uno de los ejercicios que estuvieron en el examen final, ojo, este es un ejercicio del examen final,
Dice, considerando los siguientes esquemas. A, P, corchete de paréntesis, negación de P y Q, paréntesis, condicional, paréntesis P o Q, cierra paréntesis, cierra corchete, y P, es una expresión. Tenemos la segunda expresión, vean que aquí les pusieron este símbolo. Este símbolo significa negación, negación de la bicondicional, ¿sí? Y es ahí donde muchísimos se cayeron, porque no sabían qué era eso, o sea, qué es eso que está tachado, que no sabemos, ¿sí? Es porque no lo explican, no se los dan, simplemente le dicen las cosas y ahí va el ejercicio, si ustedes saben bien y si no también, y no debe ser así. Pero en todo caso aquí lo estamos para revisar, ¿no? Esta es la negación de bicondicional, ¿ok? Negación de bicondicional. ¿Sí? Acá tenemos otra expresión C y otra expresión D. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos dice? Ahora, marque verdadero o falso, dependiendo de qué, de estos ítems. Dice, C y D son equivalentes. Entonces yo tengo que analizar las tablas de verdad de C y de D y encontrar si las dos son iguales. Si las dos son iguales, significa que son equivalentes, o los resultados de la tabla de verdad al final son equivalentes, o son iguales. Si son iguales, son equivalentes. Y responder si esto es verdadero o esto es falso. Luego tengo que analizar A y B, y ver si las dos son equivalentes y determinar si es verdadero o si es falso. Luego, la tercera dice B y C, ver si estos son verdaderos o si es falso, si son iguales o no son iguales. Entonces es un ejercicio largo, es largo. Entonces por eso en los exámenes solo le ponen 10 ejercicios para una hora, porque aproximadamente se van a demorar entre 5 a 6 minutos para hacer un ejercicio. Si yo no tengo la práctica para hacer esto, o si yo no lo entiendo de entrada, entonces voy a hacer cualquier cosa y no voy a encontrar la respuesta. ¿Ok? Pero aquí estamos para revisar qué es lo que teníamos que hacer. Ahora, lo que hemos hecho como ejercicios es lo que yo tengo que hacer acá. Tengo que analizar cada una de las opciones. Tengo que analizar y ver cuál es el resultado de la tabla de verdad de A, de B, de C y de D, y luego hacer las comparaciones. ¿Ok? Vamos a las preguntas. Vamos con la A. ¿Qué nos dice la A? Nos da toda una expresión. Ya solo con toda esa expresión yo ya me bloqueo. Digo, tanta P y tanta Q, negación. ¿Qué será eso? No debe ser eso. Debe ser bastante sencillo, porque ya lo sabemos. Ya sabemos qué hacer. Entonces vamos a hacer la tabla de verdad. Miren que es una tabla de verdad un poquito larga, pero lo tenemos que hacer para encontrar los resultados. Ya sabemos que P y Q tienen su forma, dos pares y dos pares de verdadero y dos pares falsos para la P, alternado Q, 1, 0, 1, 0. Listo. Eso ya lo sabemos. Ojo con eso. Ya. Guárdense eso en la memoria. Siempre va a ser de esa manera. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Sacar la negación de P. Esto es lo primero que tengo que hacer porque es el primer paréntesis. Recuerden que yo voy a analizar de izquierda a derecha. Negación de P, lo contrario a lo que está en P. ¿Sí? 1, 1, 0, 0. Al otro va a ser 0, 0, 1, 1. ¿Ok? Negación de P. Ya hemos visto que es lo contrario de P. ¿Ok? Entonces, ahora sí, con esto yo ya voy a hacer el análisis de este paréntesis. ¿Sí? Ahí está. Pero ojo con lo que les voy a decir. Ojo. Yo tengo que analizar lo que está en primer lugar, que es la negación de P, y luego analizo la Q. No puedo hacer este análisis así. No puedo. Porque primero está la negación de P y luego está la Q. Eso significa que yo tengo que hacer negación de P, 0, 0, 1, 1, y luego pongo la Q. 1, 0, 1, 0. Y ahora sí voy a la búsqueda de la I. ¿Correcto? ¿Sí? Entonces, ¿qué dice negación de P y Q? La I me dice que solo son verdaderos cuando los dos son verdaderos. Como aquí son verdaderos, verdadero. 0, 0 y 0. Que es lo que está aquí. ¿Sí? ¿Sí? Ok. Este pequeño análisis que le hago aquí, deberían hacerlo cuando se hace en términos generales este análisis. Cuando yo tengo condicional. ¿Sí? Tengo que ponerla en orden para que yo pueda saber de que si la primera es 1 y la segunda es 0, el resultado es 0. Solo ahí. En este caso, como es I, ya sabemos que I solo es verdadero cuando los dos son verdaderos, el resultado es 1 cuando los dos son verdaderos. ¿Okay? Ahora vamos al segundo paréntesis, que nos dice P o Q. O solo es falso cuando los dos son falsos. Ok, aquí es falso, lo demás es verdadero. Ya. Entonces, vemos que solo es falso cuando
P y Q son falsas. Cuando P y Q son falsas, el resultado es falso. ¿Listo? Entonces tenemos 1, 1, 1, 0. ¿Ok? Entonces ya hemos hecho este y hemos hecho este. Somos los dos primeros. Ahora, entre los dos, entre esta columna y esta columna, tenemos que analizar el condicional. ¿Sí? Es decir, aquí va a haber un condicional entre esas dos columnas. Y ahí la tenemos. La primera columna, que es esta, y la segunda columna, que es la de acá. ¿Y qué me dice condicional? Solo es falso cuando la primera es verdadera y la segunda es falsa. Entonces aquí, falso, 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 verdadero, verdadero, falso, verdadero, 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 y falso, falso, verdadero. ¿Ok? No hay ninguno en el que el primero es 1 y el segundo es 0. Por lo tanto, todo es verdadero. ¿Ok? Hasta ahí, si el resultado nos llegaría ahí, ¿qué pasa? ¿Qué sería aquí? Esto sería una tautología. ¿Sí? Porque todos son verdaderos. ¿Sí? Aquí sería una tautología. Pero todavía tenemos que analizar un IP. Es decir, voy a analizar una conjunción con P. Vamos ahí. Entonces, este resultado lo voy a analizar con esta P. En otras palabras, es como que yo pusiera aquí otro cuadrito. Vamos a hacerlo aquí. Repito lo que está en P. 1, 1, 0, 0. ¿Sí? Y hago la conjunción. Yo solo sé que cuando es verdadero, cuando los dos son verdaderos. Si es verdadero y este es verdadero, aquí es verdadero. Y estos de acá son falsos. Es decir, van a haber dos verdaderos y dos son falsos. ¿Ok? ¿Y a qué conclusión llego? Yo llego que toda esta expresión, el resultado es igual a P. ¿Bien? Significa que es equivalente a P. ¿Sí? ¿Sí ven? 1, 1, 0, 0 es igual a P. 1, 1, 0, 0. Entonces aquí hay una equivalencia. Toda esta expresión equivale a decir P. Listo. Eso es como para que tengan como dato, ¿no? Como dato adicional. Pero yo lo que aquí me interesa es el resultado final. 1, 1, 0, 0. ¿Ok? Este resultado es el que a mí me interesa para resolver el ejercicio. ¿Ok? Vamos con la B. La B me dice la negación de la doble condicional entre P y Q, condicional P. ¿Ok? Aquí tenemos las tablas de verdad, P 1100, Q 1010, y vamos a hacer el paréntesis. Ojo, pero el paréntesis, primero hago el bicondicional y luego lo niego. Ojo, primero hago el bicondicional y luego lo niego. Entonces, el bicondicional me dice que solo es verdadero cuando los dos son verdaderos o los dos son falsos. Lo demás es verdad, es falso. Listo. Recuerden lo que estuvimos viendo al principio. Y ahora voy a esto, a la negación del bicondicional. Ahí está, la negación. Significa que es lo contrario a lo que está aquí. Paso al otro lado como contrario. Entonces, si aquí está 1, acá está 0. Si aquí está 0, acá está 1. ¿Sí? Listo. He encontrado la negación del bicondicional. Y luego voy a hacerlo lo voy a hacer el condicional con P. Como la P está acá atrás, yo lo que puedo hacer es volverla a poner aquí como un pequeño espacio para no me altere mi condición. ¿Sí? Y voy a hacer entonces P. Entonces recuerden, en condicional, si el primero es verdadero y el segundo es falso, el resultado es falso. Voy a hacer ese análisis. Aquí hay un verdadero, aquí hay un verdadero. Ok, esto es verdadero. Aquí hay un verdadero y aquí hay un falso, ok, este es falso. Lo demás es verdadero. Y tenemos el resultado, 1, 1, 0, 1. ¿Sí? Ese es el resultado que yo tengo que tener en consideración para la B. ¿Sí? Ya tengo dos resultados, A y B. Vamos a la C. Nuevamente. Vean que tienen que tener agilidad, porque recuerden que solo tienen 6 minutos para hacerlo. ¿Sí? Y encontrar la respuesta. Por eso es importante que ustedes encuentren rápidamente las respuestas. O sea, si yo como ya tengo práctica, yo lo haría rápido, ¿no? Pero tengo que explicarlo, ¿no? Recuerden que solo tienen menos de 6 minutos, 5 minutos como mucho. Entonces voy a hacer el paréntesis primero, hago la negación de Q, negación de Q es 0, 1, 0, 1, luego hago la conjunción, la disyunción, perdón, ¿sí? Recuerden, primero este y luego la P, es como que la P la pongo aquí al ladito y le pongo 1, 1, 0, 0, y la O dice que solo es falso cuando las dos son falsas. Por lo tanto, aquí este es falso, verdadero, verdadero, verdadero. Listo, verdadero, verdadero, falso, verdadero. Y finalmente viene con entonces P, ¿sí? Para que no se me haga muy complicado, vuelvo a poner aquí P y busco 1, 0 es igual a 0. Este no es, este no es, este no es, este sí es. Por lo tanto, este es 0. Lo demás es 1. ¿Sí? Ahí vemos los resultados. 1, 1, 1, 0. Entonces, este es el resultado de la C. Y voy a la D. Vamos al ejercicio D.
Ya que tiene un doble condicional, una negación y O. Hacemos la tablita, ya saben, en el mismo orden, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0. Tenemos la negación de Q. Si aquí es 1, acá es 0, acá es 1, acá es 0, acá es 1. Es lo contrario, ¿no? Luego voy a hacer el análisis del paréntesis. Ahí lo tengo. Me falta el paréntesis, aquí debería estar con paréntesis, pero bueno, es lo mismo. En I, solo es verdadero cuando los dos son verdaderos. Los demás es falso. Listo, respuesta 1001. ¿Sí? ¿Qué más tengo que hacer? Entonces ahora sí tengo que hacer el bicondicional del corchete. Recuerden, estamos en orden de prioridad. El bicondicional del corchete. Ahí está. El bicondicional del corchete. Me falta un corchete. ¿Sí? El bicondicional. ¿Qué dice el bicondicional? Que solo es verdadero cuando los dos son verdaderos o los dos son falsos. En este caso, aquí los dos son falsos, este es verdadero. Lo demás es falso. Recuerden lo que vimos al inicio. Para eso les di la parte teórica. Listo. Y ahora sí, lo voy a comparar con la OP. ¿Sí? Si ya les vuelvo a repetir, si les ayuda, ponen una P aquí, ponen lo mismo que estaba al inicio, lo ponen acá. Y lo analizan como solo es falso cuando los dos son falsos. No, aquí. Lo demás es verdadero. ¿Sí? Recuerden eso. Ahí está. Y ese es el resultado que yo necesito saber de la D. ¿Qué hago después? Ya con esos resultados ya lo demás es fácil. Lo demás es comparación. Lo difícil aquí es encontrar las tablas de verdad. El poder hacer lo que estamos haciendo en este momento. Pero como ya lo están viendo, no es complicado. No es muy difícil. Solo tengo que saber las reglas. Si yo aplico las reglas, el resultado va a ser sencillo. Entonces aquí está. Dice, marque verdadero, B o falso, F para las tres opciones. Y aquí están los resultados de A, B, C y D. Y me dice, C y D son equivalentes. C y D son equivalentes. Sí, verdadero. ¿Por qué es verdadero? Porque los resultados son iguales. Vean, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0. Entonces, es verdadero. C y D son equivalentes. Sí, son equivalentes. Este símbolo es de equivalencia. Las tres líneas. ¿Son equivalentes? Sí, los dos resultados son los mismos. A y B son equivalentes. 1, 1, 1, 1, 0. Aquí no. No se cumple. Entonces, esto es falso. No son equivalentes. B y C, entre estas dos. B y C, dice, son equivalentes. 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0. No, no son equivalentes. No cumplen con la condición. Por lo tanto, es falso. Y ahí viene ya la respuesta. Vean. Aquí me dice, considere la respuesta correcta. Entonces, al hacer el análisis, yo tengo que encontrar una combinación BFF. BBF, esta no es. FBB, tampoco es. FFF, tampoco es. BFF, esta es. Respuesta es D. Esta ya no, por ende, pues esta no sería respuesta. Entonces, esta es la forma de hacer los ejercicios del examen. Complejo, pero más que complejo es tiempo. Por eso es importante aprenderse las reglas que vimos al inicio, ¿no? De que en I, perdón, solo es verdadero cuando los dos son verdaderos. En O, solo es falso cuando los dos son falsos. En condicional, si la primera es verdadera y la segunda es falso, el resultado es falso. Y en bicondicional, ¿sí? Si la primera es verdadera o las dos son falsas, los resultados son verdaderos. Esta tablita es la que tienen que aprendérsela de memoria. Lo demás es relleno, como se dice, relleno. Esto es la pepa. Esta es la pepa. Vamos a ponerle aquí, la pepa del conocimiento. Aprendiéndose esa tablita, cualquier resultado se llega en lógica matemática. ¿Ok? Y así se resolvió este ejercicio del examen final. No sé si le habrán salido a ustedes, pero yo estuve en un examen final y a uno de mis estudiantes le salió este. ¿Sí? Estuvimos ahí ayudándolo y rápidamente lo pudo resolver. ¿Ok? Listo, listo. Bien, bien, Morelia, Michelle, Nicole, Melanie. ¿Qué tal? ¿Cómo les pareció? ¿Cómo estuvo la clase? Cuéntenme, pónganme en el chat. ¿O bien? ¿Se entendió? ¿No se entendió? ¿Podemos continuar con otra clase? ¿Sí? ¿Podemos continuar el próximo sábado con otra clase de matemáticas? ¿Sí? Listo, Melanie. Bueno, qué bien que te haya gustado. Lo importante es que aprendan. Lo importante es que aprendan. ¿Sí? Y no tengan problemas para ingresar a la universidad, ¿no? ¿Sí? Hubiera sido importante poder ayudarlos antes, pero bueno, no había ese espacio. Ahora sí lo hay. Esperemos que sí lo puedan hacer.
Bien, Michelle, me alegro que te haya gustado. Bien, bien, Michelle, bien, Morelia, Nicole, Melanie, ha sido un gusto tenerlas. Compartan el conocimiento, hagan sus comentarios en el chat para que en las próximas clases los chicos puedan ingresar. ¿Ok? Listo, cuídense, nos estamos viendo la próxima semana. Chao.